Bueno, y con esta sección vamos a empezar con el tema más peliagudo, si lo queremos llamar así, que es la calcificación de la glándula pineal. Y es muy importante porque la calcificación de la glándula pineal antes se pensaba que era un proceso normal, un proceso que ocurría con la edad, y es cierto que hay un factor, es decir, obviamente la glándula pineal, que está filtrando la sangre del cuerpo todo el tiempo y filtra casi lo mismo que los riñones, pues es evidente que todo ese calcio que va a haber dentro del torrente sanguíneo en algún momento dado va a contribuir a la calcificación. Se pensaba que esa calcificación era una calcificación parecida a la que se produce en los riñones, ¿no? Bueno, pues se puede ir depositando estas moléculas de calcio y se pueden ir uniendo. Y hasta hace muy poco tiempo se pensaba que esto era un proceso normal y que era la manera en la que ocurría, en la que se calcificaba la glándula pineal. Hoy ya sabemos que esto fundamentalmente no es así, aunque hay distintas hipótesis. Yo me voy a centrar en la que para mí es la más interesante y la más importante y la que creo que es la más acertada, que es la razón por la que se calcifica la glándula pineal, una de las razones más importantes. Bien, hay varias, pero una de las más importantes son esos procesos inflamatorios que hablábamos en una de las secciones anteriores. Cuando hay una inflamación en el cerebro, del tipo que sea, puede ser una inflamación aguda porque hemos tenido un traumatismo, porque hemos tenido un ictus, eso produce unas lesiones y un proceso de estabilización que dura meses. Eso genera, en estos casos, que son casos más extremos, genera una inflamación aguda bastante elevada. Siempre que esté activo ese proceso inflamatorio, la glándula pineal va a dejar de producir melatonina y se va a activar un proceso de calcificación. Es decir, sabemos que cuando hay inflamación se activan los procesos de calcificación. Ese factor nuclear kappa beta que decíamos antes, que es una molécula que se produce en el cerebro cuando se detecta un proceso inflamatorio o una gliosis reactiva, que hablaremos luego un poquito más en detalle qué es esto de la gliosis reactiva. Cuando se produce este proceso inflamatorio, que se puede producir por múltiples causas, y ahora vamos a hablar de algunas de ellas, si se produce ese proceso inflamatorio, eso activa dentro de los propios pinealocitos un cambio de actividad. Y los pinealocitos, que son el 95% de las células que tiene la glándula pineal, lo que se cree es que se convierten en algo así parecido a los osteoblastos de los huesos. Bien. Para poder entenderlo, lo podemos hacer de la siguiente manera. Si miramos la imagen que tenemos ahora mismo en pantalla, en esa imagen vemos 4 secciones donde vemos la calcificación en distintas etapas, ¿no? La primera es un niño, hay poca calcificación en la glándula pineal, solamente en la capa externa. Luego a la siguiente ya estaríamos hablando de una persona adulta, luego estaríamos hablando de una persona mayor, y lo que vemos abajo a la derecha es la calcificación de un hueso. Bien, hasta hace no tanto tiempo se pensaba que cuando se calcificaba la glándula pineal el tipo de calcificación que se producía era como en los huesos, y ahora ya sabemos que esto no es así. La calcificación que ustedes pueden ver en la tercera imagen, la de abajo a la izquierda, es una calcificación mucho más intensa, muy parecida o mucho más parecida a la dentina de los dientes que a la matriz ósea, que es mucho más porosa, como ustedes pueden ver en la imagen de abajo a la derecha. Bien, ese proceso de calcificación se puede iniciar en cualquier momento. Antes se pensaba que solamente se iniciaba después de la adolescencia, la edad adulta, y ahora ya se sabe que no, que un bebé puede nacer con una relativa elevada calcificación de la glándula pineal y una glándula pineal que no sea suficientemente grande, que no tenga suficiente volumen y por tanto no produce suficiente melatonina. Bien, si hablamos de los factores que calcifican la glándula pineal, a mí me gusta, los que vamos a plantear ahora, me gusta plantearlos como los 4 jinetes del apocalipsis de la glándula pineal. ¿Por qué? Porque es tan elevado, tan enorme el impacto que tiene sobre la glándula pineal y, por tanto, sobre la producción de melatonina, de DMT, de todo lo que hace la glándula pineal, pero la melatonina es muy importante, como ya hemos visto en las secciones anteriores. Es tan elevado el impacto que
hay que dedicarles un tiempo específico y es importante que lo entendamos porque si no lo entendemos no podremos evitar la calcificación. De hecho, la mayoría de nosotros vamos a tener o vamos a sufrir calcificación de la glándula pineal. Mientras nuestro cerebro esté inflamado, vamos a tener calcificación en la glándula pineal, es decir, la calcificación es un proceso activo mientras hay inflamación cerebral. De la misma manera que la calcificación es un proceso activo cuando hay una barrera hematoencefálica permeable. De la misma manera que hay una barrera hematoencefálica permeable, muchas veces cuando hay una hiperpermeabilidad en la barrera intestinal. Es decir, tenemos un intestino, lo que suele llamarse intestino permeable, que en realidad es permeable, tiene que serlo, si no, no absorberíamos nutrientes, pero tiene un exceso de permeabilidad. Bueno, pues esa hiperpermeabilidad del intestino puede ser una de las causas. Es decir, como hay muchas causas que pueden estar relacionadas con la calcificación de la glándula pineal, es importante abordar el mayor número posible de ellas. O por lo menos, como veremos después, dentro de 2 secciones, ver qué cosas son las que podemos hacer para evitar o para paliar o mitigar algunos de estos elementos. Pero vayamos con nuestros 4 jinetes del apocalipsis de la calcificación de la glándula pineal. Aquellos que sí o sí es importante que tengamos en cuenta y es importante que abordemos, que son exógenos, todos ellos, es decir, estamos expuestos, que en parte nosotros contribuimos y en otras veces ni siquiera somos conscientes que estamos contribuyendo. Es algo que se nos hace de manera organizada, orquestada e institucional. No solamente aquí en España donde estamos, sino en prácticamente todos los países. Hay algunas excepciones, pero no son muchas, cada vez menos. Bien, el primer elemento es el flúor. Y todos hemos oído hablar del flúor. Es uno de esos elementos de los halógenos. Y cuando estudiamos química nos acordaremos, si estudiamos la tabla de los elementos flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Vale, pues esos, que son los halógenos, el flúor es el primero y es un elemento sumamente reactivo. El flúor es un tóxico, es un veneno. Estamos hablando claro, sí, es un tóxico, es un veneno. Que es como está tipificado. Si usted compra una bolsa con flúor, va a poner ahí una calavera, eso es veneno. Se considera veneno y si usted toma demasiado flúor, se muere, literalmente. Bueno, pues el flúor, que literalmente es un veneno y que en algunos procesos de la industria del aluminio, si no me equivoco, creo recordar, en la industria del aluminio, el flúor es un subproducto de varios procesos químicos. No solamente el aluminio, pero hay algunos más. Bueno, pues en su momento no se sabía qué hacer con el flúor porque, claro, cuando tú produces un residuo tóxico o un veneno, fruto de un proceso industrial, hay que deshacerse de eso y hay que deshacerse de eso de una manera que sea adecuada. Siempre deshacerse de tóxicos para la industria suele ser caro. Entonces, ¿qué es lo que se decidió en su momento? Y esto arrancó en Estados Unidos, pero se ha hecho en un montón de países más. Aquí donde estamos nosotros en España hay comunidades autónomas que utilizan el flúor. Pues se decidió que el flúor era importante para que no se descalcificasen los dientes y para que la gente no tuviese caries. Eso fue una decisión institucional y eso permitió que la industria que se tenía que deshacer pagando un montón de dinero de ese flúor pudiese reutilizarlo para, entre comillas, recalcificar los dientes de la gente. El flúor en exceso produce fluorosis y la fluorosis es una descalcificación de los huesos o de los dientes, de la dentina en los dientes. O sea que aquello que en cantidades altas puede producir una descalcificación se utiliza para calcificar. Bueno, ¿y esto por qué es? Pues esto se explica muy sencillo, y es que el flúor se vincula al calcio. Entonces, como el flúor se vincula al calcio, pues si nosotros hacemos un tratamiento de flúor, un tratamiento dental de flúor para los niños, y siempre se empieza en los niños, curiosamente. Empezamos dándoles flúor a los niños en la pasta de dientes, haciendo un tratamiento en el dentista y, por supuesto, lo añadimos al agua, porque todos sabemos que cuando nosotros tomamos flúor en el agua y entra en nuestro sistema, nos va a recalcificar los dientes. ¿Cómo? A mí hay que me lo expliquen, todavía no he visto una explicación científica a esto, pero fue un buen sistema para deshacerse de un tóxico dándoselo a la población, que es exactamente lo que tenemos hoy en día. El flúor, que es un elemento altamente tóxico, ¿qué es lo que produce una vez que entra en nuestro torrente sanguíneo? Bueno, pues cuando entra en el torrente sanguíneo nosotros tenemos calcio.
obviamente. Es decir, un cuerpo en equilibrio, en homeostasis, va a tener una cierta cantidad de calcio fluyendo por el cuerpo, y ese calcio interviene, es muy importante, porque todas las células de nuestro cuerpo en la membrana tienen unos canales que se llaman los canales del calcio, y ese calcio, dependiendo de qué cantidad tengamos dentro de la célula, activa ciertos mecanismos, ciertos procesos. Todos los iones, o sea, todos esos átomos con carga eléctrica que hay en nuestro cuerpo desempeñan una función y necesitan tener un cierto equilibrio. Bien. Todo aquello que vaya a ser disruptivo para estos procesos nos va a acabar haciendo daño y muy probablemente puede acabar produciendo enfermedades, generalmente enfermedades crónicas. El flúor es uno de estos disruptores. Claro, el flúor, siendo del grupo de los halógenos, igual que el cloro, igual que el bromo, esos tres, y el cloro ustedes saben que también se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento de las piscinas, del agua, para eliminar bacterias, porque destruye las bacterias. Bueno, pues el cloro, el flúor y el bromo van a sustituir al yodo, en este caso en nuestra tiroides, van a sustituir al yodo y en el resto del cuerpo. Y claro, como el flúor tiene una cierta querencia al calcio, se va a vincular al calcio que tengamos en el torrente sanguíneo y adivinen ustedes dónde se va a depositar. Pues han adivinado. Especialmente se va a depositar en aquellos órganos que más filtran la sangre, concretamente en la glándula pineal. Se han hecho exámenes de glándulas pineales en autopsias, se ha diseccionado la glándula pineal y se han analizado las cantidades que había de calcio y de flúor. Y curiosamente, aquellas glándulas pineales que más calcificadas estaban eran precisamente las glándulas pineales con más flúor acumulado. Si tenemos un exceso de flúor en el torrente sanguíneo, estamos intoxicados por flúor y nos intoxicamos, como hemos comentado, a través de la pasta de dientes, a través del agua, si estamos bebiendo agua del grifo y está fluorada, y no todas las aguas fluoradas están declaradas en muchos sitios, pero bueno, si hablamos de aquí de España, donde es legal y se hace y está publicado que se está haciendo, pues en las comunidades autónomas de Murcia, por ejemplo, Andalucía, Euskadi, Extremadura, son las que oficialmente toda la comunidad autónoma, en todas sus aguas públicas, se añade ese flúor. Pero bueno, luego el flúor lo podemos tener en estos tratamientos que hemos estado comentando. Bien, después hablaremos de cómo podemos eliminar ese flúor, pero el flúor lo que va a hacer en nuestro cerebro es reducir el cociente intelectual. Es decir, si tengo una persona con una glándula pineal calcificada y un cerebro con flúor, además ese flúor lo que hace es que es un disruptor de los canales del calcio, especialmente de los canales del calcio en los astrocitos, que son esas células que les comentaba yo al principio que están en nuestro cerebro. No son las neuronas, son las que dan ese apoyo estructural y de muchos otros tipos dentro del cerebro. Va a ser un disruptor de los canales del calcio precisamente en los astrocitos. Esos astrocitos se van a inflamar, van a tener una reacción y esa reacción aumentan de tamaño. Esa reacción es una gliosis reactiva, es decir, un proceso inflamatorio. Ese flúor en nuestro cerebro va a inflamar nuestro cerebro. Ese flúor en la glándula pineal va a calcificar la glándula pineal porque se vincula fuertemente al calcio y lo atrapa en la propia glándula pineal. Con lo cual se va depositando junto con el flúor se quedará ahí. Bien, glándula pineal calcificada, cerebro inflamado, es glándula pineal que deja de producir melatonina. Claro, hay inflamación, dejo de producir melatonina y lo que estoy haciendo es producir, esas células se convierten en osteoblastos. Los osteoblastos en el hueso son los que regeneran el hueso, no son exactamente osteoblastos, pero son muy similares y lo que están haciendo es regenerar el hueso en la glándula pineal o la dentina dentro de la propia glándula pineal. Por tanto, el flúor es uno de esos elementos altamente tóxicos que es fundamental evitar. Y luego veremos cómo podemos desintoxicar el flúor. De todos los jinetes, de los 4 jinetes del Apocalipsis, probablemente el más importante es el flúor. Y esto nos lleva a nuestro segundo jinete de Apocalipsis. El segundo jinete del Apocalipsis que tenemos, que nos va a dar tiempo ahora a apuntarlo y después entraremos más en detalle, es el aluminio. Sí, el aluminio. El aluminio es uno de esos metales pesados que no es normal que esté en nuestro cuerpo, se encuentra, es
es muy abundante en la Tierra, en la corteza, pero está profundo, y lo que hemos hecho en las últimas décadas es empezar a utilizar el aluminio cada vez con más frecuencia. Claro, al aluminio podemos estar expuestos de muchas maneras, y simplemente voy a apuntar algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cuál es la primera exposición al aluminio que tiene un feto, ni siquiera habiendo nacido? Pues, por ejemplo, las sales de aluminio que tienen las distintas vacunas. Aproximadamente la mitad de las vacunas del calendario vacunal infantil, y las de toda la vida, algunas de ellas también, aproximadamente la mitad de ellas tienen sales de aluminio, hidróxido de aluminio. Y esas sales de aluminio lo que hacen es que esa cantidad de aluminio, son cantidades, el aluminio es el segundo neurotóxico más potente que hay después del mercurio. Ese aluminio va a tender a depositarse, ustedes ya lo saben, en el cerebro y también en la glándula pineal. El aluminio por sí solo es capaz de inhibir la producción de melatonina, y el aluminio es altamente inflamatorio en el cerebro. De hecho, ciertas vacunas tienen un impacto enorme en el sistema nervioso central, producen una inflamación elevadísima en el sistema nervioso central y coinciden con aquellas que más sales de aluminio tienen, como sería, por ejemplo, la vacuna del virus del papiloma humano, ¿no? Hay dos que se utilizan aquí en España, pues cualquiera de las dos. Tienen cantidades elevadísimas, y eso es precisamente, ya se ha establecido ese vínculo entre efectos secundarios en el sistema nervioso central y inflamación que deja lesiones en el sistema nervioso central con la cantidad de aluminio que se ha acumulado en los macrófagos que se lo han tragado, porque son nanopartículas de aluminio. Bien, ¿de dónde nos viene el aluminio? Pues en primera instancia de ahí, de las vacunas. ¿Dónde más tenemos el aluminio? Pues en las latas de las bebidas, ¿no? Y en las latas de las bebidas carbonatadas, que además tienen agua que normalmente suele tener flúor, si juntamos ese flúor con esa lata de aluminio en una bebida que es ácida, si está carbonatada quiere decir que tiene una acidez baja, es decir, es muy ácida, un pH bajo, quiero decir. Bueno, pues libera ese aluminio y reacciona con el flúor formando moléculas de tetrafluoruro de aluminio. El tetrafluoruro de aluminio lo que tiene es que atraviesa la barrera hematoencefálica y tiende a entrar, atraviesa las membranas de las mitocondrias, que son esas fábricas donde se produce la energía, y sustituye a los fosfatos que deberían estar dentro de la mitocondria y que intervienen en la producción de energía en la mitocondria. Es decir, es un disruptor del funcionamiento adecuado de la mitocondria. Tetrafluoruro de aluminio. Una mitocondria que no está funcionando bien es una neurona que se va a morir. Y esa neurona que se muere, generalmente, si eso está ocurriendo en muchas a la vez, está generando un proceso neurodegenerativo, hay una degeneración, porque no se reemplaza a la misma velocidad que se destruye. Se desequilibra ese equilibrio que hay natural en nuestro cuerpo. Cuanta más edad tenemos, mayor es el desequilibrio. Bueno, pues ese tetrafluoruro de aluminio es un problema porque produce inflamación. El aluminio, como decíamos, inhibe la producción y se puede acumular en parte también en la glándula pineal, aunque se acumula más el flúor que el aluminio. Pero también, a través de la inflamación que produce en el cerebro, estimula la calcificación de la glándula pineal. ¿Dónde más tenemos el aluminio? Pues en utensilios de cocina que utilizamos. ¿Dónde más tenemos el flúor? Que antes se me había olvidado comentarlo. Pues en esas sartenes antiadherentes, que son compuestos de fluoruros, son esos químicos eternos que el cuerpo tiene verdaderos y serios problemas para eliminar y que son altamente cancerígenos, que ahora ya no se pueden fabricar, pero bueno, que están presentes en nuestro día a día y contaminan nuestro entorno bastante. Bueno, pues estas sartenes hay que deshacerse de ellas porque ese flúor se acumula en nuestro cuerpo y es muy difícil eliminarlo. Y por último, otra de las fuentes de aluminio, ahora ya cada vez menor, es en algunos de los productos de uso cotidiano, como por ejemplo, de aseo personal sería el desodorante, desodorantes a los que se les ponía aluminio. Ahora ya hay desodorantes libres de aluminio, que son los recomendables. Y además son nanopartículas de aluminio, eso significa que se nos van a acumular. Tiene querencia el aluminio por acumularse en el cerebro y en la glándula pineal, por eso es muy importante. Y además de ese aluminio que va en esos desodorantes, el aluminio también se ha utilizado en las cremas de protección solar. Entonces, como es muy complejo de eliminar, de hacer una quelación, que sería arrancarlo, arrastrarlo con alguna
a una sustancia química que lo vincule, es mejor prevenir que eso no ocurra. Entonces todo lo que sean las fuentes de aluminio, todo lo que sea lo que nos esté aportando aluminio al cuerpo que no necesitamos, definitivamente no lo necesitamos, porque ninguna biología ha evolucionado gestionando el aluminio. Esto es algo reciente, entonces nuestro cuerpo no está preparado, no sabe cómo gestionarlo, por eso tiene un impacto tan fuerte. Bueno, pues el aluminio sería nuestro segundo jinete del apocalipsis, y con esto cerramos esta sección donde hemos empezado a hablar de la calcificación de la glándula pineal y cómo se produce, y después pasaremos a los otros dos jinetes del apocalipsis, que son muy importantes los dos, como ustedes verán, y que cada vez estamos más expuestos a ellos. Una glándula pineal calcificada puede causar insomnio, fatiga crónica o falta de claridad mental, problemas que muchas veces normalizamos sin saber su origen. Si quieres entender a fondo qué es la glándula pineal, cómo evitar su calcificación, desintoxicarla de forma efectiva y desbloquear todo su potencial para transformar tu vida, te recomendamos el curso completo de más de 5 horas, impartido por Juan Zaragoza en televisiónconsciente.com. Suscríbete ahora y transforma tu vida.